Buenas tardes, soy Marina Palma Prieto y en esta presentación titulada Utilización de los mucílagos para la elaboración de hidrogeles empleados en la eliminación de adhesivos naturales voy a mostrar los avances de mi tesis doctoral. El uso de texturas gelificadas es una tendencia cada vez más común en el campo de la conservación para llevar a cabo procesos de limpieza, ya que éstas ofrecen ventajas como el aumento del contacto entre el sistema de limpieza y la superficie, así como una disminución de la evaporación del solvente y por tanto un mejor control de la penetración. Todo esto otorga al restaurador un mayor control de los elementos utilizados, como la acción de los disolventes o el aporte de humedad. En esta investigación, los autores proponemos la incorporación del empleo de mucílagos vegetales ya empleados como espesantes de forma extendida en otras industrias, pero no así en el campo de la conservación y restauración. En cuanto al uso de mucílagos en el ámbito de la restauración, es algo relativamente novedoso, pudiendo destacarse el chauli, un adhesivo empleado por los mexicas para la elaboración de mosaicos de plumas y elaborado a partir del mucílago extraído de ciertas orquídeas endémicas de México, cuyo uso se está recuperando en dicho país aplicándolo al ámbito de la conservación y restauración como consolidante de telas altamente deterioradas. Los mucílagos son un tipo de polisacáridos, es decir, están compuestos por la unión de diferentes monosacáridos como la galactosa. Estos se pueden encontrar tanto en semillas, como las del lino o el algarrobo, como en los pseudobulbos y raíces de plantas como las orquídeas o la malva. Su composición es muy similar a la de las gomas y por lo tanto lo son también sus propiedades, lo que da lugar a cierta confusión entre ambos grupos de materiales. Una de las principales cualidades de los mucílagos y la que los hace más interesantes para ser empleados como espesantes en la elaboración de hidrogeles es la gran capacidad que tienen para absorber el agua, lo que les otorga una alta viscosidad. En esta investigación hemos testado un total de 5 mucílagos, 3 ya comerciales, que son el cognac, el guar y el garrofín, y 2 sintetizados en el laboratorio, que son el psyllium y el lino. Estos mucílagos han sido comparados con un material de referencia, en este caso el agar-agar, puesto que ya su uso está muy extendido en el ámbito de la restauración. En cuanto a los objetivos de este trabajo, en primer lugar tenemos estudiar la eficacia de ciertos mucílagos vegetales empleándolos para la elaboración de hidrogeles, con los que ablandar, en este caso, un adhesivo natural como es la gacha. En segundo lugar, poner a punto una metodología de trabajo que permita evaluar la interacción entre la fase acuosa del hidrogel con relación a la capacidad de humectación y penetración y eliminación parcial o total de la gacha, así como la posible interacción de esta fase acuosa con el soporte textil, utilizando para ello fluoresceína sódica, un trazador fluorescente empleado en el campo de la oftalmología. Para llevar a cabo la fase experimental se ha diseñado un protocolo de testeo, en este caso aplicándolo a los 5 mucílagos ya citados, pero que puede ser extrapolable a otro tipo de materiales. Se ha comenzado realizando una maqueta que reproduce el reverso de un lienzo rentelado con gacha, adhesivo muy empleado en el área mediterránea y que se compone fundamentalmente de harina y cola. A este se le ha adicionado pigmento negro carbón de forma que se produzca un gran contraste entre el soporte textil y la capa de gacha, así como entre la capa de gacha y la fase acuosa, la cual está teñida con la fluoresceína sódica. A continuación se han aplicado los hidrogeles empleando diferentes concentraciones de mucílago y tiempos de actuación para ver cómo estas variables afectan a la interacción entre la fase acuosa y el estrato a eliminar. Una vez transcurrido el tiempo, se ha eliminado el hidrogel y la gacha reblandecida, para finalmente, una vez el área estaba seca, el chequeo de las zonas, tanto a simple vista como con microscopio óptico, empleando tanto luz visible como luz ultravioleta. Los hidrogeles se aplicaron y se dejaron actuar durante 10 y 20 minutos, eligiéndose estos tiempos ya que en maquetas anteriores se comprobó que por debajo de 10 minutos apenas se producía penetración de la fase acuosa. Antes de aplicar los hidrogeles se enmascaró, como podemos ver en esta imagen, la zona de alrededor de donde se iban a aplicar estos hidrogeles, dejando un pequeño testigo de limpieza para poder hacer chequeos posteriores. Todos los hidrogeles se aplicaron con espátula, a excepción del agar, que fue aplicado de dos maneras, en estado semisólido mediante pincelado y en lámina como gel rígido preformado. Una vez transcurrido el tiempo, los hidrogeles y la gacha reblandecida fueron retirados mecánicamente mediante el empleo de una espátula de plástico. Este proceso es muy delicado ya que al encontrarse la tela humedecida hay un mayor riesgo de producir un desgaste mecánico en la misma.
por lo que no se recomienda insistir en exceso sobre una misma zona. Una vez el área de aplicación estuvo seco, los restos que quedaban se terminaron de retirar en seco utilizando un cepillo de dientes de fibras suaves. Después de retirar los hidrogeles, se procedió a la observación mediante iluminación, tanto con luz visible como con ultravioleta, como podemos ver en esta diapositiva, tanto a simple vista, como puede observarse también en esta diapositiva, como con microscopio óptico, como se verá en las siguientes diapositivas. Podemos decir que el uso de fluoresceína sódica ha permitido evaluar el nivel o grado de contacto entre el gel y la superficie donde se aplicó, así como monitorizar la penetración del medio acuoso en el seno del sustrato liminar y también en las fibras del soporte textil. En esta diapositiva podemos observar en la zona central dos imágenes que se corresponden con las zonas donde se aplicó el hidrogel a base de cognac en mucílago comercial, una vez que este se retiró junto con la gacha que la fase acuosa había conseguido ablandar, deduciéndose que tras 10 minutos de actuación, como podemos ver aquí, el aporte de fase acuosa fue muy bajo, ya que este apenas pudo penetrar en las capas más superficiales de la gacha, puesto que el soporte que se correspondería con las zonas más claras apenas es visible. Sin embargo, tras 20 minutos hubo un mayor grado de eliminación del sustrato, debido por tanto a una mayor penetración de la fase acuosa. En cuanto a la información que nos proporciona la fluoresceína, podemos observar en las imágenes con luz ultravioleta por donde penetró la fase acuosa, pero no fue suficiente para ablandar el sustrato, quedando en la superficie en forma de puntitos fluorescentes. En esta otra imagen se muestran los detalles de las zonas donde se aplicó el hidrogel a base de guar. Tras 10 minutos de actuación, la fase acuosa fue capaz de penetrar y humectar algo más que con los hidrogeles de cognac con este mismo tiempo, lográndose un grado de limpieza ligeramente mayor. En cuanto a los que se dejaron durante 20 minutos, se obtuvieron mejores resultados que con el cognac, en tanto que el soporte textil es más visible. Además, en el caso de los hidrogeles aplicados durante 20 minutos, gracias a la fluoresceína podemos observar que ésta ha impregnado ligeramente el soporte textil. Los resultados obtenidos con el hidrogel de garrofín, también comercial, son muy similares a los obtenidos con el guar, a diferencia de que en este caso en ninguna de las 4 variables hubo una penetración que llegase al soporte textil. El hidrogel a base de lino, ya sintetizado por nosotros en el laboratorio, tras 10 minutos de actuación dio un resultado similar a los obtenidos con el guar y el garrofín. En cambio, al 3% aplicado durante 10 minutos, la fase acuosa penetró más, permitiendo una mayor eliminación de la gacha, y ya tras 20 minutos de actuación la fase acuosa fue capaz de penetrar más, ablandando más el sustrato y permitiendo una mayor retirada del mismo. En este caso, al igual que con el hidrogel a base de guar, la fase acuosa del hidrogel al 3%, tras 20 minutos de actuación llegó a penetrar en el soporte textil. El psyllium, también sintetizado en el laboratorio, tras 10 minutos de actuación ofreció resultados en cuanto a la eliminación del sustrato más satisfactorios que cualquiera de los nombrados anteriormente. Ya con tiempos de actuación de 20 minutos, el hidrogel preparado al 1% ofreció resultados mejores que los obtenidos con el hidrogel al 2%. En todos los geles elaborados a base de psyllium hubo una mayor penetración de la fase acuosa, que tal y como se observa alcanzó el anverso del soporte en todos los casos, quedando este teñido de fluoresceína en mayor o menor grado. El agar-agar, cuando fue aplicado en forma de lámina rígida preformada, ofreció un contacto muy irregular con la superficie a tratar. Por lo tanto, hubo zonas donde no hubo humectación. Además, la fase acuosa quedó muy en superficie en las zonas donde sí hubo contacto, dando como resultado una limpieza muy irregular. Por lo que con estos tiempos y con una sola aplicación, los resultados de limpieza no fueron muy satisfactorios. En cambio, donde fue aplicado pincelado, como podemos ver aquí arriba, sí ofreció unos resultados muy similares a los obtenidos con el caso del psyllium y por tanto dando una limpieza, especialmente tras 20 minutos, mucho más homogénea y satisfactoria. Tras el estudio del anverso, se procedió al estudio del reverso. Empleando un microscopio con luz ultravioleta, se observó minuciosamente en busca de trazas de fluoresceína, lo cual significaría una migración de la fase acuosa desde el anverso. En ninguna de las áreas de aplicación del soporte, el soporte estaba impregnado con fluoresceína. Sin embargo, las zonas donde se aplicó el psyllium, tanto al 1% como al 2%, durante 20 minutos, tal y como se observa, hay trazas de fluoresceína entre los intersticios de la tela, pero en ningún caso llegando a impregnarla.
Como conclusiones, podemos decir que los hidrogeles a base de mucílagos testados permiten la eliminación del adhesivo, en este caso la gacha del soporte textil. También que la metodología desarrollada de la adición de fluoresteína al mucílago permite testar la capacidad de penetración en el sustrato de los hidrogeles. La variación de las proporciones de los mucílagos y tiempos de actuación permite controlar la penetración de la fase acuosa sobre el sustrato aplicado. Los hidrogeles testados a base de mucílagos no han producido en ningún caso deformaciones en el soporte textil subyacente. Finalmente, los ensayos preliminares realizados apoyan el desarrollo de nuevos estudios complementarios de metodología de elaboración y aplicación de estos hidrogeles. Muchas gracias por vuestra atención.